Sí, pero a Peter Lim se la bufa todo lo que decáis vosotros, claro, lo que diga la gente. Esto es una cosa con dueño. Lo que escribáis, o sea, se la bufa, es un multimillonario y el Valencia es una caña que le ponen por las mañanas. Sí, pero yo... Rafa, mañana nos cuentas desde Valencia. Un abrazo, Rafa. Buenas noches, un abrazo. Paco González, ¿cuántos títulos más ganará el Madrid esta temporada? Vale, ya está. Uno o ninguno. Vale. Manolo Lama, ¿ves al Madrid preparado para las retiradas de Kroos y de Modric? Sí, vamos, el Madrid nadie es eterno y está preparado para cualquier retirada. Otra cosa es que gane lo que ha ganado. Tomás Guas, Rihanna cantará en el descanso de la Super Bowl. ¿Qué cantante te gustaría ver en el descanso del Madrid-Elche del miércoles? Marifé de Rihanna. Pero como poco. ¿Cuál? Guas, dime. No, alguien de la faraona. Vale. Una nieta, una prima, yo qué sé. Joder, pues tienen un arte. Bueno, a ver, por favor, pero que estamos cualquiera hablando. de la familia Flores tiene mucho arte. Emilio Pérez de Rozas, ¿cuál será la diferencia de puntos entre el Barça y el Madrid esta temporada? 42. Emilio, venga, di. Hombre, no sé, yo creo que rondará los 10 puntos. Vale. Rico, ¿firmas ganar la Liga y perder los 3 clásicos que quedan esta temporada? No, porque yo lo que firmo es ganar Liga y Copa. Vale. Palomar, ¿es justo que para el premio de BES se valore lo hecho en el Mundial si en la Copa del Mundo ya se entregó un Balón de Oro? Sí, yo creo que hay que valorar toda la temporada, sí. Cañizares, si estuvieras frente a Peter Lim, ¿qué le dirías? Pues que venda las acciones del club o, si no las quiere vender, que derive en profesionales y que los evalúe a final de temporada y los vaya cambiando en función de sus resultados. Eso dirás luego. Albelda. No, mentira. Vale, perfecto. Mentira. No quiero discutir. Albelda, ¿puede ser la Superliga un salvavidas para el presente del Valencia? La Superliga para el Valencia, que lo van a meter en la Superliga. Es que no me he enterado yo del... Es que como van 80 equipos ahora, ya digo yo que van a meter hasta el cabo. Van los 3 primeros y los 3 últimos, Albelda. Hombre, seguramente el reparto sea igual de malo que el que se hace actualmente. Siro, ¿no ir a Cibeles a celebrar el Mundialito es menospreciar este título? Un error, correcto. Estamos menospreciando el título de campeón del mundo. Yo iría a Neptuno. Antoñito, ya te he hecho la pregunta, ¿vale? Muy bien, muy amable. Ha sido muy amable. Y gracias por aguantar estos 10 minutos con las décimas. ¿Qué tal te encuentras ahora? Bueno, ahora mejor. Ahora la verdad he mejorado mucho. Bueno, ahora hay que llamar a Víctor Fernández, ¿no? Llámalo. No, ya no. Mandamos un mensaje para tranquilizar a la familia Antoñito. Está todo Ahora estoy muy bien. No juguéis con eso, Cañita. ¿Hasta cuándo vamos a tener ya que aguantar las gilipolleces? Compañeros, gracias, un abrazo. Adiós. ¿Cómo va la Super Bowl? Angelito, ¿cómo va la Super Bowl? Han hecho touchdown los Eagles en un gran pase de Jalen Hurts para AJ Brown. La verdad es que están bordándolo todos los que habíamos nombrado. O sea que están que se salen. Gran partido de momento. Empezado el segundo cuarto, 14-7 para Eagles ante Chiefs. Gracias. Ya es el día de la radio. Disfruten de la radio. Mañana programación especial durante toda la jornada. A las 11:30 también una entrevista especial por el día de la radio. Adiós. Buenas noches. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 13 al 19 de febrero. 2 acontecimientos muy importantes en esta semana. El primero, el de hoy, Día Mundial de la Radio. Por tanto, felicidades a todos los que vivimos de este maravilloso soporte tan simple y tan sencillo, pero tan relevante, desde luego, en nuestras vidas. Día Mundial de la Radio. También mañana, Día de San Valentín. De eso te hablaré ahora. En todo caso, confío que te resulte entretenido el programa de esta noche.
Programa que se hace gracias al equipazo que tiene la Noche de Arjona. El Supermanitas es nuestro superhéroe que está al frente de la realización del programa, Javier Campos. Y atención porque la mensajera del programa es Yolanda Guirado. Vamos a contar cómo contactan los oyentes con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Pues sí, vamos a contarlo porque os traigo un mensaje. Por aquello de seguir con la costumbre, voy a contaros cómo pueden contactar con nosotros los oyentes. Pueden mandarnos un correo electrónico a lanochearjona@cope.es. También pueden mandarnos un mensaje a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook, muy fácil, La Noche de Adolfo Arjona. Aquellos que lo deseen también pueden mandarnos una nota de voz por WhatsApp. El número de teléfono es el 650-564-504. Por cierto, estando en la semana del 13 al 19 de febrero, ¿cuántas semanas quedan para que acabe? ¿Cuántos días quedan para que acabe el año? Los días, la semana, Adolfo, ahí me habrías pillado, o sea que menos mal que al final has cambiado la pregunta. Faltan 321 días para que termine el año, si no me fallan las cuentas. En la radio hay muchas corrientes, hay mucha gente que entiende la radio de una manera o de otra. Nosotros la entendemos con guión. Por tanto, si en el guión pone los días, no preguntes por las semanas. La dama negra del programa, la oscura del programa. Mónica García, buenas noches. Hola, Adolfo. Oscura, porque mira el expediente que te traigo, el de Richard Farley, en prisión desde hace 35 años por haber matado a 7 personas, compañeros de trabajo. Fue en esa fecha, precisamente, el 16 de febrero del 88. ¿Qué pasó? Pues que cometió esa matanza porque estaba enamorado de una compañera de trabajo que lo rechazaba siempre, se obsesionó con ella, intentó matarla, no lo consiguió, pero sí se fueron por delante 7 personas. Quiero hablar a tenor de este expediente precisamente del mundo del acoso laboral, del acoso sexual, en fin, en el expediente de nuestra crónica negra. 1, 2, 3. Y la mensajera del programa que nos cuenta cuál es el especial de esta noche. Querida Carmen Cerván, buenas noches. Yo más que mensajera, especialista. Especialista, correcto. Bueno. A partir de las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, nos vamos a poner hoy muy románticos porque, claro, estamos a unas horas del día más romántico del año, al menos de forma oficial, porque algunos lo son los 365 días. Mañana martes es San Valentín y por eso hoy nuestro especial va a ser muy musical, con las canciones de amor favoritas del director de este programa. Así que hoy, Adolfo Arjona, la música y el amor, después de las noticias de las 2, una hora menos en Canarias. El dati de cuestión del programa es Pedro González. Muy buenas noches. A la buena noche, Adolfo. Bueno, el porqué de las cosas. 3 de la madrugada, 2 en Canarias. ¿De qué va esta noche? Si son capaces de anticipar a partir de lo que tú cuentas. Yo lo pongo difícil para que a las 3 estén ahí pendientes a la radio. Ahí te vamos a contar que aunque los elefantes no puedan saltar por su naturaleza, si lo hacen, si el cometa Halley chocara contra la Tierra y lo hacen saltar al elefante, ellos se enfadarían mucho, aunque alguien tocara un instrumento que amanse a las fieras. Incluso si le ponemos un poquito de ketchup en la comida. Madre mía de mi alma. Bueno, en todo caso, por Dios, ¿cómo es posible o por qué los elefantes no pueden saltar si tienen rodillas? Y no solamente 2, tienen 4. Luego lo averiguaremos después de el boletín de las 3:02 en Canarias. ¿Qué nos cuentan los oyentes? Pues mira, una oyente en este caso, a través de Facebook, se llama Anabel Jiménez, quiere saber cuál fue la canción de despedida que se usó en el programa la semana pasada. Tú y yo que compartimos generación, supongo que sabes de quién se trata, ¿verdad? Estamos hablando de Supertramp, álbum Cannonball, y esto es I'm Begging You, que así es como se llama este tema, así que ya lo puede buscar y hacerse con él en cualquier... Además de esta petición a través de Facebook, supongo que tenemos también algún audio, me dicen, ¿no? Un audio de una oyente sobre el especial de la semana pasada. Escucha. Hola, Adolfo. Soy Rocío. Me resultó muy interesante el programa dedicado a lo que podemos hacer con el poder del cerebro. Y muy curioso lo que hay detrás de algunos concursos de la tele. Nada, que enhorabuena por el programa. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es impresionante las habilidades del cerebro que hoy controlamos. Lo que pase dentro de un tiempo ni se sabe. Gracias, Pedro. Nos encontramos luego. Hasta ahora. El Memorias del programa es Andrés García. Querido Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Pues toca hacer el ejercicio de memoria con el que pondremos a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. Para ello, recordaremos hechos ocurridos hace justo un año. Destaco 2. Por un lado, se hunde el Villa de Pitancho. 21 personas perdieron la vida. Se hundió en aguas de Terranova, en Canadá. Y por otro lado, comenzaba la crisis interna en el Partido Popular. Ayuso
contra Casado. Bueno, en todo caso, todo esto y mucho más en el programa de esta noche, pero como siempre, antes abrimos el expediente de la Crónica Negra. Esta es una semana que en la historia de la Crónica Negra se escribió un escalofriante suceso. El 16 de febrero de 1988, a las 3 de la tarde, el cazador preparó sus armas. 2 escopetas, 2 revólveres, un rifle y un cuchillo de caza. Se vistió con un chaleco para municiones, un chaleco antibalas, unos guantes de cuero y unos tapones para los oídos. Pero la cacería la iba a realizar en un lugar inesperado, en un laboratorio del que había sido despedido 2 años antes. Las víctimas no serían ciervos ni jabalíes, sino sus compañeros. Disparó 98 veces. Richard Farley asesinó a 7 empleados e hirió a otros 4. Tras entregarse como si nada hubiera ocurrido y ser detenido por los SWAT, pidió que le trajeran un bocadillo y un refresco. El motivo que llevó a Richard Farley a cometer aquella carnicería fue el enamoramiento obsesivo. Estaba obsesionado con una compañera de trabajo, Laura Black, que le había rechazado constantemente. Él decidió seguirla, espiarla e intentar matarla. Richard Farley fue acusado de 7 asesinatos en primer grado. Fue condenado a muerte. Su caso provocó que en 1990 se aprobara una de las primeras leyes en los Estados Unidos contra el acoso sexual y laboral. Hoy, Richard Farley sigue preso en la cárcel de San Quintín a la espera de su ejecución por inyección letal. Están a punto de cumplirse 35 años de la matanza perpetrada por Richard Farley. 7 personas fallecieron. Y entre las víctimas mortales no estuvo Laura Black, la mujer con la que el asesino estaba obsesionado. Una de las 98 balas que disparó impactó contra ella, que cayó inconsciente al suelo. De modo que Richard pensó que había logrado su objetivo, que la había matado. Pero no había sido así. La matanza indiscriminada que Farley llevó a cabo, en el que había sido un lugar de trabajo, tuvo como móvil la obsesión por aquella chica, a la que acosó durante al menos 4 años, hasta tal punto que un juez le impuso una orden de alejamiento permanente sobre ella, con carácter de indefinido. Bueno, precisamente esta noche vamos a tratar de ponernos en la piel de Laura Black, la víctima del acoso. Y para eso quiero hablar con el psicólogo, ya le tenemos en línea, Guillermo Fouce. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Guillermo, hablamos de acoso con un componente sexual, una persona que se obsesiona con otra, una víctima que rechaza las continuas proposiciones del acosador. ¿La víctima del acoso llega a sentirse culpable? Permíteme un ejemplo para que todos entendamos por dónde voy. Decía, una víctima de acoso se puede sentir culpable por pensar que quizá ha dado una impresión equivocada al acosador mostrando interés por él o por no haberle parado los pies a tiempo. ¿Ese sentimiento de culpabilidad puede o suele aparecer? Sí, suele aparecer y es uno de los elementos que hay que trabajar con más frecuencia, porque todos tendemos a pensar que lo que pasa por algo, y entonces tendemos a intentar encontrar explicaciones a eso que está pasando, ¿no? Y a veces someternos o pensar en que no hay nada que lo explique no nos resulta fácil en nuestro esquema de funcionamiento. Por eso, cuando se produce incluso una agresión sexual, el sentimiento de culpa, de
podía haber hecho alguna otra cosa, podía haberme comportado de otra manera, siempre aparece y es uno de los elementos más claros que hay que trabajar. Permíteme 2 preguntas. ¿Secuelas de una persona que sufre un acoso, secuelas en el tiempo? ¿Y qué tipo de tratamiento psicológico se debe someter a una persona que sufre o que ha sufrido acoso? Bueno, depende del tipo de acoso, depende de la frecuencia, el tiempo en el que esto se haya mantenido y si el acoso se ha materializado de alguna manera en alguna conducta de agresión sexual de algún tipo, ¿no? Y también sobre la situación en la que se encuentra en este momento, si ha podido separarse de esa situación y si no se reproduce. Se puede tratar, por supuesto, se trata, y de hecho las personas quedan incluso, y esto suena contradictorio, pero fortalecidas después de una situación así, una vez que lo superan con ese apoyo, con ese acompañamiento. La intervención, entre otras cosas, es, pues en parte reducir al absurdo algunos de esos pensamientos, sentimientos de culpa que se puedan tener, y encajar lo que ha ocurrido en una dimensión de, bueno, no soy yo la culpable, sino que yo soy la víctima, y a partir de ahí cubrir cada una de las repercusiones, sobre todo estrés, que se han podido producir en una situación de acoso, especialmente cuando se producen eventos traumáticos como este que señalabais, o otros parecidos, ¿no? En el caso concreto que estamos abordando esta noche, en el expediente de esta noche, Laura Black sobrevivió a aquella matanza en la que murieron 7 personas. Guillermo, un hecho así, que otros mueran cuando el principal objetivo del asesino eras tú y no ellos, y además por estas razones, supongo que afectará de manera psicológica a la víctima de manera muy brutal, y que ese sentimiento de culpabilidad le puede perseguir casi de por vida, ¿no? Sí, lo conocemos mucho. Te pongo una analogía, por ejemplo, en los campos de concentración. Muchos supervivientes de los campos de concentración sentían lo que llamamos el síndrome del superviviente, ¿no? ¿Por qué yo he sobrevivido? ¿Por qué otros no han sobrevivido? ¿No? ¿Qué tengo yo de diferente? Y al final acababan sintiéndose culpables, ¿no? Por eso es uno de los elementos a trabajar más directamente, ¿no? El racionalizar, el reducir al absurdo esa situación, que hay que hacerlo también repitiéndolo muchas veces o repitiéndoselo muchas veces para que evidentemente se elimine ese sentimiento de culpa, porque ese sentimiento de culpa puede llevar a consecuencias peores que las del propio acoso. Guillermo, gracias por atenderme, eres muy amable, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Este caso, una matanza de la que están a punto de cumplirse 35 años, decíamos que provocó que en Estados Unidos se aprobara una de las primeras leyes contra el acoso sexual y laboral, año 1990. Y esta noche me quiero detener en la parte jurídica del acoso laboral en nuestro país. Me atiende Luis Romero, es abogado especializado en casos de acoso laboral. Letrado, señor Romero, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Oiga, ¿qué se considera acoso laboral? ¿Debe haber una relación laboral de superioridad del acosador sobre la víctima o no necesariamente? Pues no necesariamente cuando hablamos del acoso laboral en general y sobre todo lo que es el ámbito de la jurisdicción social o laboral, más que lo penal, porque lo penal pues normalmente sí se exige esa superioridad. En el sentido amplio, como decía antes, del acoso laboral, pues puede haber un acoso llamado horizontal, que sería entre iguales, entre los propios compañeros en el ámbito laboral o funcionarial, puede ser incluso de subalternos, que se llama vertical ascendente, o ya cuando hay una superioridad laboral y es el jefe, entonces ahí pues sería también el vertical pero descendente. Oiga, ¿y en qué medida el acoso en el trabajo suele estar ligado a lo sexual? Bueno, hay que diferenciar entre el acoso laboral y el acoso sexual, ¿no? Cuando hablamos del acoso sexual y se califica como delito por nuestro Código Penal, por el artículo 173, ahí ya, pues bueno, se habla de me quería referir a lo que es concretamente el artículo 184, porque el 173... Bueno, no se preocupe por los artículos, que probablemente la mayoría de nosotros no tenemos memorizados los artículos del Código Penal. Perfecto, pues hablamos ya en un lenguaje, en este caso, menos jurídico. Bueno, el acoso sexual, pues se da cuando hay ya solicitud
de favores de naturaleza sexual, ¿no? A otras personas, bien para sí mismo o para terceros, ¿no? Y además, bueno, pues se exige que haya una intimidación, humillación dentro de ese ámbito laboral o docente. La diferencia con el acoso laboral es que, aparte de haber, como se da en el acoso laboral, pues actos negativos hostiles hacia el trabajador, que sea de forma sistemática y recurrente, ¿no? Y que además, pues bueno, se produzca un miedo, terror, desprecio, desánimo, etcétera, en el trabajador. Pues claro, cuando va ligado al aspecto sexual, es decir, es un acoso sexual, pues tiene que haber esa solicitud de favores de naturaleza sexual, ¿no? Y además, bueno, se entendería que existe además dolo o intención de cometer ese delito. Entiendo. Vamos a meter, si le parece, para poder entender la conversación adecuadamente, el acoso laboral o el acoso sexual en el trabajo. Permítame meterlo en esa misma bolsa, aunque naturalmente hay matices. Oiga, ¿las mujeres sufren este tipo de acoso más que los hombres o esta es una impresión equivocada de la mayoría? Pues sí, en general son las mujeres las que sufren más acoso laboral y sobre todo en un intervalo de edad entre los 35 y los 55 años, ¿no? Son las principales víctimas. ¿Qué dice la ley española sobre el acoso laboral? ¿Qué tipo de penas puede conllevar? Bien, cuando hablamos ya de ese acoso laboral, que no es en el ámbito social, la jurisdicción social, sino la jurisdicción penal como delito, pues ahí ya se contemplan pues unas penas que van desde los 6 meses a 2 años de prisión y además pues se da el delito de acoso laboral cuando hay un trato degradante, menoscabando gravemente la integridad moral de la víctima, con actos hostiles y humillantes, y que se considere que sea un grave acoso. Es decir, tiene que haber, pues normalmente un atentado grave contra esa dignidad del trabajador. Y es muy diferente la legislación en esta materia en nuestro país respecto a otros países de nuestro entorno o incluso respecto a Estados Unidos, que fue uno de los pioneros en este tipo de leyes. Es verdad que en Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea pues se ha regulado hace más tiempo, hace décadas, y tanto es así que, por ejemplo, en la Unión Europea pues hay un 9%, según la estadística, de casos de acoso laboral, mientras que en España aún estamos en torno a un 15%, ¿no? Una cifra muy alta, ¿no? En Estados Unidos, bueno, pues más o menos igual que en la Unión Europea, en torno al 9 o el 10%. Pero, hace tiempo que está regulado en España lo que es el acoso laboral en el ámbito social, sin constituir delito, y también, en el ámbito penal, pues hace ya décadas que tenemos en este caso regulado el delito de acoso laboral. Luis, una pregunta. Ante un despido improcedente ligado a un acoso, a un caso de acoso, la ley obliga al empresario a aceptar de nuevo al trabajador, a reincorporarlo. Es fácil imaginar que eso puede dar lugar a situaciones realmente complicadas, ¿no? Bueno, por supuesto, porque si hablamos de empresas muy grandes, con distintas sedes de la empresa, sucursales, etcétera, y hay muchos trabajadores y desde luego pueda trabajar en una oficina, una sede donde no esté el acosador, por supuesto. Lo que pasa es que por política, si hablamos ya de una empresa pequeña, una oficina de no muchos metros cuadrados, la situación será casi imposible y por eso, pues bueno, normalmente también en la jurisdicción social pues se procura que haya un acuerdo económico, puede haber alguna transacción, que suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones, porque si no, pues hay desde luego también protocolos ya en la empresa y sobre todo cuando constituye delito, ¿no? Por lo que es el corporate compliance, cumplimiento normativo, donde el acosador pues normalmente es sancionado, incluso apartado de la empresa. Entiendo. El otro día leía una información respecto de este asunto y vi que en algunas empresas, esta era de carácter público-privada, había lo que se llama un comité para temas de acoso. Es decir, las empresas tienen un protocolo por el que cuando se produce una denuncia de este tipo se puede abrir una investigación interna. Pues sí, sobre todo las medianas y grandes empresas están ya obligadas, ¿no?, a cumplir pues con
las obligaciones que hay para, sobre todo, que les sirva también no de eximente, sí de atenuante, porque pueden ser también responsables, en su caso penalmente, o al menos como responsables civiles subsidiarios. Y le pueden recaer sanciones importantes cuando constituya delito, en el caso, por ejemplo, de delito de acoso laboral o delito de acoso sexual, tanto en forma de multa como incluso suspensión temporal de la actividad o incluso en casos muy graves de suspensión definitiva, ¿no? Con lo cual, pues, o el cierre. Entonces, pues efectivamente, cada vez más, la mayoría de las empresas, sobre todo a partir de un número determinado de trabajadores y un determinado volumen de dicha empresa, pues tienen esos protocolos para que rápidamente se actúe ante cualquier denuncia, incluso ya se va a obligar a que haya un buzón de denuncia en la mayoría de las empresas. Correcto. Ahí aparece la figura, yo creo que razonablemente desde hace muy poquito, del compliance en las empresas, que es normalmente la persona, el profesional que se encarga de recibir, incluso de manera absolutamente privada y confidencial, cualquier denuncia de esta u otra naturaleza en el interior de una empresa. Oiga, me pasa una pregunta a un oyente que me gustaría formularle. Sí. Decía que España, respecto a los países de su entorno, tiene un porcentaje de denuncias mayor. ¿Esto significa que en la legislación de otros países las penas son más severas que en España? Bueno, sobre todo es porque, como usted bien decía antes, pues en otros países, tanto Estados Unidos como países de la Unión Europea, pues se ha regulado desde hace ya más tiempo precisamente tanto el acoso laboral en general, ¿no?, en el ámbito laboral como en el ámbito penal, ¿no? Y entonces quizás eso pues ha hecho que haya habido una concienciación, ¿no?, en las empresas y en la sociedad en general. Luis Romero, abogado especializado en casos de acoso laboral. Señor, gracias por atenderme y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias. Fijaros, hablamos de acoso laboral, acoso sexual, hasta el punto que el expediente de esta noche en nuestra Crónica Negra nos hablaba y acababa con el resultado de 7 muertos. Naturalmente, el verdugo anda encerrado todavía en la cárcel, pendiente de que se cumpla la sentencia de pena de muerte por inyección letal. Estamos a punto de llegar a las 2, 1 en Canarias. Vamos al boletín de noticias y después, ojo, nos acercamos peligrosamente o maravillosamente al día de San Valentín. Bueno, queremos contarte orígenes, queremos contarte muchas cosas y sobre todo queremos ponerte mucha música romántica, que tengas una playlist romántica para disfrutar de ese día de los enamorados. Noticias, venga, y luego seguimos. Para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Buenas, ¿qué tal? Soy Ana Mena. La radio para mí es un disfrute. Me encanta estar en el coche, ponerme la radio. La radio te hace viajar, la radio te hace desconectar, te hace disfrutar de tus artistas favoritos, no solo los de hoy, sino también los de hace años. Además que para nosotros los artistas pues es una herramienta fundamental, así que estamos siempre conectados con la radio. 13 de febrero,
Día Mundial de la Radio. Gracias por escuchar COPE. Son las 2.